Ok. Bueno, muy buenas noches a todos, nuestros amigos del canal Avesa. Hoy con un gran invitado, lo prometido es deuda. Tenemos al abogado especializado en derecho financiero, amigo de la casa, Anthony Hernández Castañeda. Es fundador de su firma Reto Legal Blockchain Colombia. ¿Sí lo dije bien, Doc? ¿Está bien así? Correcto, está bien. Está Con perfecto. más de 18 años de experiencia en el sector financiero. Anthony, hermano, gracias por aceptar nuestra invitación y estamos aquí para pasar unos momentos muy agradables. ¿Cómo va todo? Gracias. Muy bien, muy bien. Buenas noches para todos. Doctor Julián, muchas gracias. Por fin se nos dio esta cita, que la habíamos pensado hace mucho tiempo, pero bueno, las cosas que son de Dios, hoy fue el momento. Agradecerles esta invitación a la firma, a Besa, a ti, Julián, y acá dispuesto a contestar pues todas las preguntas y a sacar pues un excelente provecho de este tema tan interesante hoy en día que estamos en pleno pago de primas, de poderla aprovechar y usarla bien sabiamente, como tú lo dice el título. Muchas gracias por la Perfecto, invitación. perfecto. Entonces, el título de nuestro conversatorio, nuestro podcast, como dicen los muchachos de mercadeo, es cómo invertir inteligentemente la prima haciendo pagos estratégicos a los créditos bancarios o mejorando las inversiones actuales. Mira que entonces una de las situaciones que yo siempre comparto y solicito es que nuestra audiencia en la mayoría de los casos no son especialistas en derecho, no tienen conocimientos en derecho. Entonces la idea es que utilicemos, nosotros los abogados a veces somos muy dados a hablar en términos muy técnicos. Entonces tratar de que los lo que hablemos lo digamos en un lenguaje normalito. Entonces, y la metodología es que durante la semana, precisamente con el texto que hemos publicado, el nombre del podcast, nos van llegando preguntas y dentro de esta misma hora nos van llegando preguntas. Entonces, vamos a arrancar con una pregunta que pues todas están relacionadas. ¿Cómo invertir con la prima? Nos dice la primera. La casa de cobro me dice que le entregue mi prima y que lo aplicarán al crédito, pero no me dicen cómo lo van a hacer y cuánto quedo debiendo, que después de la aplicación me cuentan. ¿Qué le Ujú. decimos a esta persona, mi doc? Bueno, aquí es un asunto muy importante que eso se presta para muchos inconvenientes, por llamarlo así. La casa de cobro lo que le interesa es poder recuperar rápidamente esa cartera y lo que quieren es un recaudo rápido, es decir, que cada cliente le haga ese pago para evitar que le sigan haciendo llamadas, lo sigan persiguiendo, enviándole correos y yo sé que esa parte es bastante angustiante para el deudor. Lo importante es no hacer únicamente el pago y quedar ya, digamos, desentendido del asunto, es saberlo realizar, mirar en contexto realmente cuál es el nivel de endeudamiento que uno tiene para saber si hace el pago o si realmente piensa en la ley de insolvencia que es líder, pues Avesa y Julián en cabeza de la compañía. Bueno, aquí me gustaría de pronto ampliar un poquito la pregunta, porque entonces Ujú. yo la desglosaría. Entonces dice, la casa de Sí, cobro me dice que le entregue a mi prima y que lo aplicarán al crédito. Entonces, retomando las sí, palabras de Anthony, como las interpreto es, analice bien si ese pago es interesante para el nivel de endeudamiento que tiene, porque vamos a colocar ejemplos. Una persona recibe de prima 3 o 4 millones de pesos, o 2 o sí, 10, pero sí, debe 50, 20 o 100, ujú, proporcional, o en otros casos 200, 300, 400. Hemos tenido clientes de 1.200 millones de pesos como persona ujú, natural. Son estos ujú, ejecutivos de grandes multinacionales que reciben también como prima 15, 20, 30 millones de pesos y las casas de cobro están muy pendientes para que le paguen. Pero entonces, sí, ¿qué sucede? Que esos 30 millones, 2 millones o 5 se van direccionados única y exclusivamente al tema de intereses corrientes y intereses de mora, en algunos casos gastos de cobranza, y realmente a ujú, capital no entra nada. correcto. Entonces, eh, eh, ante esa situación, Doc, ¿qué le podemos sugerir a nuestra audiencia?
que analicen en el momento de pagar, de entregar su prima. Bueno, aquí hay que utilizar esos recursos de manera inteligente. Como yo lo decía ahora, no es únicamente efectuar el pago y listo, y quedar como desentendido. Como tú bien lo decías, cuando un crédito se encuentra en una etapa alta de mora, ese valor va a entrar en la cascada de pago, se llama jurídicamente. Lo primero que va a aplicar es a intereses moratorios, después los seguros, intereses corrientes y de último capital. Entonces, a la larga uno no va a ver que, oiga, y con este pago reduje el valor de mi obligación, sino realmente lo que hice fue, como digo yo coloquialmente, le puse una curita a un enfermo de cáncer y con eso no estamos solucionando nada. Entonces hay que mirar en contexto cómo está mi nivel de endeudamiento, no solamente con esta entidad, sino mirar, venga, realmente a mí me sirve la ley de insolvencia para poder tener flexibilidad con todo lo que yo estoy debiendo, tener un respiro y saber, oiga, si yo me voy a insolvencia, puedo estar pensando en que tengo flexibilidad con estos pagos y tener más flujo de caja para tener tranquilidad. Entonces hay que mirarlo en contexto, hay que pensar bien cuántos recursos y cómo puedo equilibrar, digamos, mi flujo de caja para saber si cumplo y puedo seguir pues adelante. Perfecto. Aquí es el momento para recordarle o explicarle más bien a algunos de los participantes en la charla que la ley de insolvencia tiene dos posibilidades. Una es llegar a un acuerdo de pago con la realidad del deudor, no con la realidad que quisieran las entidades financieras. Y la otra es que si ese acuerdo de pago no es autorizado, porque esto no es una obligación para los acreedores, quiere decir que si las mayorías en los votos no aprueban el acuerdo de pago, la sanción es que yo pago con lo que tengo. Entonces muchas veces yo debo 100, 200 millones de pesos, pero mis bienes no alcanzan a los 100 o a los 50 millones de pesos. Eso es lo que el beneficio, la ley le da de beneficio al deudor o lo que sería la sanción para el deudor en caso de que tuviera un patrimonio alto. Entonces, esto lo irán entendiendo mejor en el transcurso de la conversación y si no, los invito a que vean los videos que tenemos en el canal de YouTube de avesa.co. La siguiente pregunta, unida a la primera, dice, me prometen que si pago me dejarán de llamar. Me tienen desesperado, entonces lo hago. ¿Ahí qué les decimos, mi doc? Bueno, Ante esa ahí, promesa, esa bella bueno, promesa. bien, esa va a ser la promesa que siempre van a hacer las casas de cobranza, que tranquilo, es decir, háganos un pago, nos deja tranquilos y con eso ya podemos evitar llamarlo. Hay que recordar que la Superintendencia Financiera en distintas circulares ha restringido mucho el tema de horarios, vínculos a quienes uno pueda llamar y el tratamiento que pueda hacer con un deudor, ¿sí? Entonces, no nos dejemos de pronto llevar por el afán, sino como alguien muy cercano a mí me dice, antes de tomar una decisión, vea, respire, piense realmente en contexto cuál va a ser el destino que va a tener esa prima, ¿sí? Saber si hago o no hago el pago, ¿sí? Y no dejarse llevar por solamente, oiga, voy a darme un poquito de tranquilidad, voy a evitar que me sigan llamando, voy a hacer un abono de esta manera. No, primero pensemos y siempre tengamos en cuenta que nosotros como consumidores financieros tenemos unos derechos que desde el 2011 nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlos exigibles tanto a las entidades vigiladas como son las entidades, lo que son bancos, aseguradoras, como ir a los entes reguladores. Perfecto. Aquí hay un tema muy importante y es que a veces por ese desespero, a mí, y no solo la casa de cobro, porque nos estamos enfocando en la casa de cobro, pero el banco Sí, directamente también lo hace, sí, eh, correcto. y es que son especializados. Yo siempre me le quito el sombrero a los agentes de cobro del banco, de la casa de cobro, porque son especiales en imprimir esa, pues somos seres humanos, tenemos una debilidad Sí, y saben dónde tocar para que uno se desespere. Entonces la persona sí, empieza a decir, bueno, mire, está bien, soy consciente, escuchar a los abogados. Yo con esto sé que con 4 millones, con 2 millones, no hago nada en una deuda de 50, de 100, de 200, pero voy a dejar de que me llamen. ¿Pero por sí, cuánto tiempo? Ojo, porque es que recuerden que al otro lado existe una entidad, un sistema y ese sistema va a recibir sus 4 millones de pesos, seguramente lo van a dejar de llamar esa semana, pero a la siguiente semana arrancamos de cero y con el sí, taxímetro de los bancos corriendo, del acreedor. Entonces ahí sí, es donde retomo las palabras de Anthony cuando dice,
a bonos inteligentes. Utilicemos inteligentemente la prima y miremos más bien cómo lograr negociar con todos a la vez. A mm, veces vemos personas que sacan créditos con familiares o amigos para pagar la deuda de 7, 8, 10 millones cuando deben 250 o 300 millones. ujú, Entonces, sí, con esa deuda se quitan de encima un cobrador, ujú, ujú. pero Y por unos realmente no días, solucionan el Julián, problema. por unos días, porque seguramente el asunto quede tranquilo por ese corte de junio y cuando ya llegue julio, se aplicó el pago, digamos que borró en dado caso unos días, demora un poquito el valor de los intereses, lo que está debiendo, pero ya el 1 de julio nuevamente lo están llamando para hacerle, bueno, oiga, hizo un pago, sí, pero nos siguen debiendo. Como se dice coloquialmente, los bancos no pierden. Ah, dejan de ganar, pero nunca pierden. Sí, exacto. No pierden. Dejan de ganar un poquito, pero nunca Sí, pierden. Bueno, sí, no, y eso está bien, es un negocio perfectamente legal pero ese igual, es el negocio, ese es el negocio. ¿Qué correcto. hacemos? Es una locomotora de la Ujú, economía ujú, pues esa es la realidad. Por eso es que una de las recomendaciones que nosotros le damos a nuestros clientes apenas lleguen es, mire, dele luto a lo que usted considera que fue lo que le pasó, porque el deudor siempre le echa la culpa a, el problema fue de E, siempre hay un ujú, tercero y siempre estamos sí, con esa sensación de fracaso, de que nos ha ido mal, de que no podemos salir. Pero cuando uno entiende que eso es parte de un negocio y de una actividad, porque no hay ningún negocio que le garantice a uno que va a salir 100% bien, y los bancos no son una excepción, por eso es que tienen provisiones, seguros, tienen toda una infraestructura precisamente para que esos impactos negativos no los afecten. sí, Con esto lo correcto. que quiero decir es que nosotros tenemos que ir a la negociación entendiendo que estas son estrategias jurídicas, legales, perfectamente válidas. Así como nos Correcto. cobran por sacar 20.000 pesos de un cajero, 8.000 o 9.000 pesos, es decir, casi el 40, el 50% del desembolso, y es perfectamente legal. ¿Sí? Entonces, es precisamente utilizar las estrategias. Nos llega una pregunta muy interesante. Estoy en el sector petrolero. Ujú, Si dije algo que pareciera otra cosa, es petrolero, petrolero. Aquí no okey, hay tintes políticos. Y están sacando gente. ujú. Todavía no estoy en mora, pero quiero acercarme a bajar mis cuotas, que hoy son de aproximadamente 5 millones. ¿Cómo lo hago? ¿Directamente o por intermedio de la ley de insolvencia? ¿Qué Ujú. opina usted, mi doctor? Bueno, ahí yo vuelvo e insisto en poder mirar en contexto uno cómo está, ¿sí? Y más que en esa circunstancia, pues está casado, está compartiendo, digamos, sus obligaciones, ¿sí? Ver qué tipo de garantías tiene actualmente el banco. ¿A qué me refiero? Si yo firmé un pagaré como firma personal, ¿sí? Entonces solamente me obligaría a cancelar esa obligación o en dado caso, pues adquirí un crédito para un vehículo y tengo, no sé, tengo la prenda sin tenencia en la tarjeta de propiedad del carro o el bien que tengo, mi casa, una finca, un local, lo tengo hipotecado a favor del banco, ¿sí? Entonces hay que ver en qué manera yo puedo llegar a hacer una negociación con esta entidad, saber los valores y realmente si eso me beneficia o no, ¿sí? Aquí hay muchas cosas y más si uno tiene, digamos, está en el sector petrolero, que es un sector de la economía que ha estado muy fluctuante en cuanto a los ingresos y al estado de la economía propio de esta industria. Entonces, las entidades financieras hacen un análisis de riesgo de estos deudores. No es que solamente hago la solicitud del crédito, la entidad me lo concede y voy a cancelarlo durante ese plazo, ¿sí? Las entidades siempre están haciendo un monitoreo, digamos, mensual o trimestral, de cómo se está comportando los sectores de la economía, ¿sí? Entonces, cuando usted va como deudor a solicitar un préstamo, ese análisis que hacen en sí de usted, de su hábito de pago, de cuáles son sus fuentes de ingreso, también valida, oiga, ¿usted en qué está trabajando? ¿En qué sector? Ah, está en el sector manufacturero, está en el sector petrolero. ¿Será que este sector realmente sí tiene garantizados los ingresos durante el plazo que yo tengo del crédito? Son cosas que del otro lado, que de la experiencia que yo tengo por más de 18 años en el sector, sé que las entidades financieras lo hacen. Entonces no es algo como tan rápido y fácil que voy, hago el pago y miro cómo soluciono. No, hay que asesorarse bien y ver qué decisión tomo para que me favorezca a mí y a mi pareja.
De hecho, lo que dice la persona que nos hace la pregunta es, todavía no estoy en mora. Entonces, eso quiere decir que todavía tiene la posibilidad, por ejemplo, la ley de insolvencia, yo les hablé de dos pasos o posibilidades, Sí. que es el acuerdo o la liquidación. Pero antes de esas dos tenemos una convalidación de acuerdo, que es precisamente en la posición en que está la persona que nos consulta, que todavía no está en mora, pero sabe que va a estar en mora. ¿Qué es lo Ujú, que sí. sucede? Que en la práctica esta posibilidad no es muy recurrente por parte de los abogados de los bancos, primero porque todavía no está en mora y las políticas de los bancos se empiezan a activar en la medida en que el cliente empieza a estar en mora. Antes llaman reestructuración, revisan ingresos, pero normalmente no es fácil en esta etapa. Entonces aquí lo importante es pensar qué va a pasar cuando salga de la empresa petrolera, cuáles son sus caminos, si es otro trabajo, un emprendimiento, si va a necesitar recursos o no va a necesitar recursos, que de hecho más adelante vi ahorita una pregunta que va muy relacionada con esta, la iremos a tocar, pero retomo palabras del doctor Anthony. Cada caso es especial, cada Sí. caso es independiente por las garantías que se tenga, el sector en que esté, la edad del deudor, su entorno. Entonces, Ujú. cuando tengan estas dudas, asesórense, llámenos. Siguiente pregunta. ¿Por qué los bancos cobran una tasa más alta cuando estoy en mora? Se supone que debían ayudarme, pero las condiciones de renegociación son mucho más pesadas. Claro, claro, sí. Es que, y eso retomo unas palabras de las conversaciones que hemos tenido Julián y yo, y es que los bancos muchas veces les hace falta como repensar o llegar a reestructurar o poder darle como nuevamente facultades a ese deudor, ¿sí? Julián nos dice unas palabras más técnicas y muchas más bonitas que en este momento pues no las recuerdo, pero lo importante acá es caer en cuenta de dos cosas. Yo tengo un crédito, me lo liquidan a una tasa que está, digamos, ofertable o vigente para ese trimestre. ¿Sí? Listo, empiezo a pagarlo normalmente, pero cuando ya incurro en mora, en esos documentos que uno llegó y suscribió su pagaré, o lo que tienen las circulares de la superintendencia, dice que en el pagaré autoriza que se pague o se liquide ese crédito a la mayor tasa de mora que esté vigente al momento que se haga exigible la obligación. Eso, en palabras así coloquiales, es usted entra en mora, ya la tasa ahí le empieza a cambiar porque le genera cobro por intereses corrientes y el cobro por intereses moratorios. Por eso es que hay ese diferencial. Y como ahora hablábamos en casos especiales, es que uno llega y se acerca a un banco, tiene un problema y ya no está debiendo, no sé, 10 millones que obtuvo de apalancamiento, sino más todas las arandelas, como se dice hoy en día. Tengo los seguros, los intereses corrientes, los intereses moratorios, los gastos de cobranza. Entonces hay que pensar muy bien cómo puedo llegar a refinanciar o llegar a tener un respiro con estas obligaciones. De acuerdo. Y hablando, para responder las preguntas que suenan bonitas, las palabras son el programa que tenemos de repotencialización de deudores, Eso. que consiste en que al deudor deberíamos ayudarle a reactivar. Esta propuesta la he hecho en varios bancos y los Sí, bancos me dicen, se enloqueció. ¿Cómo así que yo le voy a ayudar a mi deudor en mora a que se reactive, a que retome nuevamente su espíritu, a que vuelva a ser sujeto de crédito? ¿Se imagina que si yo le doy ya eso a un deudor, todos los que me pagan al día van a querer que yo les dé ese beneficio? Entonces, ¿por qué no ujú, hacer una política integral en ese sentido? Porque es que al final la ley de insolvencia no es una donación, no es una ley que esté porque pobrecito el deudor. No, ujú. la ley de insolvencia está, su espíritu es precisamente para que el deudor vuelva a nacer a la vida económica y se vuelva sujeto activo dentro de la economía. Esa es la idea. Entonces, aquí yo creo que sí es una pregunta más allá de lo técnico, porque pues lo que uno sabe en términos generales es que las tasas se incrementan precisamente por el riesgo de pérdida que tienen los bancos. Entonces, pues de alguna manera, para nadie es un secreto, todos sabemos que por cada peso que los bancos reciben prestan 8 o 9 en número. Entonces, todo Sí. eso al final se convierte en números. Bueno, esta no la entiendo muy bien, pero
¿puedo creer en el apoyo futuro de un banco? No sé, me imagino que debe estar diciendo después de que estoy en problema de pagos, ¿el banco me puede apoyar después otra vez? ¿Usted qué opina, amigo? ¿Qué va a pasar Bueno, con eso? ahí pasan muchas cosas. Es que lo que hablábamos anteriormente, cada caso es un asunto particular. Sí hay que ver en qué momento la entidad financiera le concedió ese crédito, ¿sí? Usted en qué trabajaba, tenía una fuente de pago asegurada, no sé qué tipo de garantías tenía, qué flujo de ingresos tiene soportado el banco para decir, listo, le concedo el crédito. En este momento ya cuando las condiciones cambian, uno tiene que pensar, oiga, bueno, ¿cómo voy a garantizar mi día a día si tengo una circunstancia como la anterior pregunta, que seguramente yo llegue a quedar desempleado o mi esposa llega a quedar desempleada? Entonces, ¿cómo logro llegar a mantener el mismo ritmo sin afectar mis reportes centrales de riesgo ni que me empiecen a llamar de las casas de cobranza o del banco? ¿Sí? Hay que tratar de equilibrar bien el asunto y estar monitoreando muy bien. Hay algo muy interesante y es que el sector financiero está sufriendo unas transformaciones muy grandes, ¿sí? Yo veo hoy en día con varias personas con las que converso, es que el mercado financiero se está haciendo muy exigible para que los consumidores, como somos nosotros, estamos pidiendo mejor servicio, mejores tasas, ¿sí? Hoy en día está funcionando mucho Nequi, DaviPlata, todas estas billeteras digitales que facilitan mucho, amplían mucho la bancarización, pero bajan los costos y aumenta el servicio. De ese mismo sentido, también las tasas de crédito, si usted tiene un crédito hoy, no sé, saca un crédito con una entidad X, le dan una tasa de hipotecario del 11, pero usted seguramente 60 días después viene otro banco y se lo compra al 9,5. Entonces hay mucha competencia. Hay que pensar mucho en esto para tomar una decisión que le favorezca el bolsillo a cada quien. Perfecto, perfecto, me parece muy claro el punto. También decirle a todas las personas que uno dentro de la insolvencia aprende a vivir sin bancos. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, creo mucho en el reporte de centrales de riesgos, que como la primera opción de decirle a una persona, oiga, esfuércese, porque si usted no se esfuerza para pagarme, va a quedar mal en centrales de riesgo y eso puede ser el principio de una muerte financiera. Y después de que usted ya está reportado en ciertos niveles, no hay poder humano. O sea que eso ya es sepulcro. Eso ya es, usted está muerto. Pero precisamente una de las cosas que le devuelve la ley de insolvencia, incluso en la liquidación, es que usted va a aparecer en los reportes de centrales de riesgos después de cierto tiempo en cero. Ni reporte bueno ni reporte malo. Y aquí es donde decimos que las entidades financieras no tienen memoria, ni para lo bueno ni para lo malo. ¿Qué significa? Usted pudo haber sido el más mal pagador del mundo, pero no malo, perverso. Y después de la ley de insolvencia, usted obtiene el beneficio del descargue de deudas y vuelve a mostrar que usted está con unos ingresos interesantes, tendrá nuevamente al gerente del banco en su oficina o en su casa brindándole el mejor servicio. Como al Ujú. revés, cuando yo he sido Sí. un excelente pagador triple A por más de 10 años y llega un momento de la problemática en donde no puedo pagar, lo primero que le dice el gerente comercial es, mira, no te puedo atender desde ahora, te va a atender mi colega del área de cartera y olvídese que volvió a hablar con el gerente comercial. Entonces, Ujú. realmente eso nos demuestra que esto al final es un negocio. Nada es Ujú. personal, pero todo es personal, pero al final esto es un negocio. Sí, Entonces, sí. ahí les vamos dejando ese mensaje para que Ujú. utilicen bien la plática de la prima. Señor, ¿iba a decir algo? No, que como retomando las palabras de Julián, que sí, es una foto, ¿sí? En la foto actualmente, pues se ve bonito, sí, es sujeto de crédito, listo. Tuvo que irse a insolvencia, reorganizó sus asuntos, pasó y muchas entidades, cuando ya se está, pasa cierto tiempo del acuerdo, muchas entidades negocian, ¿sí? Dentro del Entonces, mismo acuerdo. correcto, entonces eso se puede llegar a tener, se puede llegar a favorecer más adelante de una situación así. Entonces no verlos, oiga, tomé un mal paso. No, es que me estoy dando una oportunidad para que más adelante tenga una foto igual a la que ya tenía. Bien, Ah, y todos ganamos, el sector financiero, el sí, deudor, los otros acreedores, nosotros como asesores. Creo que sí es
es un tema cuando se hace de buena fe. Siempre también decimos Correcto. eso. Es un trámite que se presta para muchas cosas. Entonces, lo importante aquí es que todos los que participemos estemos comprometidos que la buena fe es lo que va a marcar la diferencia en este procedimiento. Así es. Mi esposa estaba ganando 16 millones. Hoy su nuevo Ujú. ingreso es de 9. ¿Cómo me puede afectar esto a mí? Tenemos deudas que están a nombre de los dos y otras son solo de ellos. Ahí que, Ok. miro, ¿qué les recomendamos a este señor? Bien, bien. Hay una manera en que uno puede llegar a exponer esta situación a las entidades, y es cuál. Uno puede llegar a, si tiene una garantía sobre un crédito hipotecario, que es un, bueno, tiene la garantía sobre el bien, y uno ve que, oiga, no va a tener el mismo flujo de caja para pagar, me acerco a la entidad, le comento la situación que está pasando y pido una reestructuración de ese crédito, ¿sí? Con eso amplío el plazo, pero hay que contemplar algo. Muy seguramente vaya a pagar más de intereses. Recordemos que lo que es operaciones de comercio exterior, tarjetas de crédito y créditos hipotecarios son las operaciones más rentables para el sector financiero. Entonces, que usted le traiga una refinanciación es una maravilla para la entidad, porque usted lo que hace es va a pagar más intereses y va a tener la entidad una garantía sobre un bien mueble, ¿sí? Bien inmueble, discúlpenme. Entonces, acá hay que se puede llegar a utilizar esa manera, ver si yo amplío el plazo, ¿sí? Puedo ajustarme a mi flujo de caja actual y no veo afectados, digamos, mis activos que tengo actualmente con mi esposa, ¿sí? Porque básicamente ahí está como el núcleo de la respuesta en dado caso. Perfecto. Yo eso lo complementaría con lo siguiente, y es que si solo se tiene el crédito hipotecario, Ujú, sería una muy buena alternativa, pero ujú, normalmente los créditos hipotecarios están asociados a una serie de créditos que le dan a uno adicionalmente, no solo el banco que le prestó a uno para la casa, sino los otros ujú, bancos que se pegan y entonces, por ejemplo, uno saca un crédito de 200, 300 millones de pesos y los créditos alrededor pueden estar por el orden de los 40, 50, 60, hasta 80 millones de pesos, lo que hace ujú, impagables, porque si bien es cierto el hipotecario es alto, tiene una tasa por el plazo, un poquito, una tasa no, sino una cuota un poquito más bajita, mientras que los ujú. otros normalmente son a 36, 24 meses, esos tienen una tasa, una cuota más alta que el hipotecario. Es Entonces, consumo. Ujú, exacto, todo lo que sea consumo. consumo, eso tiene unas Ujú, tasas altísimas y por ende, pues una cuota alta. Es ahí ujú, donde tendríamos que evaluar caso por caso qué es mejor. Si ir a la ujú, ley de insolvencia, entendiendo que el voto mayoritario lo va a tener el hipotecario. Entonces, en ese caso también las posibilidades de aprobación del acuerdo de pago son mucho más altas. Entonces, a este señor es decirle que con mucho gusto se contacte con nosotros, ujú. con mucho gusto le decimos qué hacer en caso de que la solución sea por el sector financiero. El doctor Anthony con mucho gusto lo va a asesorar. Y si ya el tema es irnos por el tema de la insolvencia, también nosotros aquí lo estaremos asesorando. Nos dice otra persona, este está muy chévere. Acabo de recibir mi indemnización. Quiere decir que ya la empresa se dio cuenta que su ciclo había terminado. Ujú. Me suena familiar. Acabo de recibir mi indemnización. Con este valor le puedo pagar la totalidad al banco. El gerente me asegura que con esa voluntad de pago, así no tenga ingreso en el futuro, me va a dejar abiertos los cupos para cuando los necesite. ¿Qué Ujú. opina, doctor, usted de esto? No, ¿Sí en la eso, práctica se da? eso está como, pero esa solo esa pregunta está como para otra charla de también de una hora, porque eso tiene tanto de largo como de ancho. No, venga, mira, ahí es un asunto bien complejo. Bueno, que haya recibido la indemnización, digamos que hay flujo de caja para poder tener tranquilidad, pero hay que pensar, bueno, esa persona qué va a hacer, ¿sí? Se va a emplear, va a tener otro, no sé, va a colocar algún emprendimiento, ¿qué va a hacer con esos recursos? Bien, pero eso que le dijeron que le van a mantener los cupos, eso muy seguramente no ocurra. Hay que pensar que la entidad lo que quiere es pues recibir esos dineros que le están debiendo, ¿sí? Pero que le tenga vigente el cupo que tiene actualmente, muy seguramente no, ¿sí? De pronto que sea, no sé, un crédito hipotecario, las tarjetas de crédito generalmente en unas circunstancias así no las bloquean ni bajan los cupos, pero si uno no tiene pues trabajo, lo que hace es
va y, como se dice, utiliza la tarjeta y se sobreendeuda, que eso es un peligro más adelante porque si no tiene un flujo de entrada, eso es supremamente peligroso. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta es que esa persona piense realmente cómo va a invertir esos recursos, ¿sí? Vea si puede hacer quizás un abono de algunas cuotas, ver qué capital le queda para, no sé, llegar y volverse a movilizar y tener más fuentes de ingreso y no quedarse únicamente con las palabras que le dijeron que le iban a mantener el cupo. Cuando esa entidad haga el análisis de alguna futura solicitud, ¿sí? Pasado, no sé, 3 meses, 6 meses, y vea que está desempleado, muy seguramente le va a negar la operación. Es lo más probable. Sí, yo creo que la aclaración es esa, porque el Ujú, gerente no está faltando a la verdad, le está diciendo ujú, yo le mantengo los cupos. Lo que no le está diciendo es que en la próxima actualización esos ujú, cupos ya no se los va a poder mantener y la respuesta del señor gerente lo que va a hacer, hombre, pues desafortunadamente son políticas corporativas, yo de mil amores, y mire, se lo sostuve hasta que ya dentro de las políticas, pues usted entenderá que no tiene un ingreso sostenible, no le ujú. podemos eh, Otorgar el pues, crédito. exacto. Entonces, ¿a qué va? Y creo que la respuesta no se debe entender como que, oiga, no le pague a los bancos, porque esa no es Ujú, la idea. La idea es ujú, cuál. La idea es, obvio, páguele a los bancos, pero estratégicamente, ujú, inteligentemente. Si usted se quedó desempleado y no tiene las posibilidades de otro cargo con los mismos ingresos, usted de entrada ya va a tener un hueco en el gasto, a no ser que le estuviera teniendo un excedente de flujo cada mes que pasaba. ¿Qué se debe hacer ahí? Mirar qué se va a hacer a futuro, a ver si con esos recursos son el apalancamiento para que su futura actividad, su emprendimiento, su empresa pueda subsistir y con eso pagarle a los bancos y sobre todo tener una calidad de vida digna como mínimo. Porque muchas de las personas no saben lo que es estar sin el salario, sin el ingreso. Pero fuera de eso, sin poder pagar el agua, la luz, el teléfono, el colegio de los niños, la medicina, la comida, porque ujú. trabajar con el sueldo endeudado es una cosa, pero trabajar sin sueldo y endeudado es otra cosa. Sí. Entonces, ahí creo que completamente de acuerdo con Anthony, analícenlo, revísenlo y tomen las decisiones de una manera estratégica. Mi hijo está en un buen colegio, mis gastos han subido, el banco me dice que lo cambie de colegio para que así pueda seguir pagando y no quede incumpliendo al banco, porque si le incumple al banco, de pronto mi hijo se va a quedar sin colegio. Ujú. Entonces, esta recomendación del banco, ¿cómo interpretarla? Bueno, primero es una recomendación seguramente de la casa de cobranza abusiva porque no sé cómo llegó a conocer pues esa información o a menos que tenga un vínculo de familiaridad pues el deudor con alguien del banco y haya manifestado esto. Pero hay que pensar muy bien en cómo está el nivel de endeudamiento de cada quien, ¿sí? Y lo que, utilizando las palabras de Julián, es tener una calidad de vida digna, y más cuando hay menores de edad, hay que tratar de garantizar que ellos mantengan este mismo estilo de vida y poder también pues cumplirle las entidades financieras. Entonces hay que tratar de ver cómo se equilibran las cosas y poder planificar los siguientes, no sé, el siguiente año, los siguientes 2 años, los siguientes 3 años, viendo, oiga, en qué sector estoy, no sé, de pronto ya estoy próximo a cumplir los 15 años, 20 años en una entidad, es probable que yo salga, estoy cerca a poderme pensionar. Hay que mirar en contexto todas las circunstancias de la vida para saber de qué manera una decisión así o una circunstancia así vaya a ver, sea para de pronto tomar un camino distinto. ¿Sí? Muchas veces las cosas que le pasan a uno en la vida no son cosas malas, no es el por qué nos pasa, sino el para qué nos pasa. Sí, señor. Yo ¿Sí o creo no? que aquí el mensaje, no, eso no es espectacular. Sí. Aquí el mensaje yo creo que es bonito, el problema es el tono. Pero yo creo que el mensaje sí es, oiga, si no puede pagar, pues empieza a pagar lo que puede. Pero entonces Ujú, ahí es donde viene realmente el mensaje de fondo, que no tengo que empezar a vivir como pobre por miedo a hacerlo. Yo lo que tengo ujú, que hacer ahorita es mirar,
si yo era sujeto de crédito o estoy acostumbrado a vivir con un ingreso de 1, de 3, de 5, de 10, de 20, de 50 y me estoy bajando, es por qué me estoy bajando y cómo hago para volver a subir. Y mientras tanto tener las precauciones del caso, pero no mirar cómo gasto menos, sino cómo gano más. Entonces eso Ujú. es repotencialización de deudores, volvemos al tema. Sí, así es. Me dicen que pruebe mi voluntad de pago, que les consigne así sea 100.000 pesos y Ujú, que después miramos cómo arreglamos el resto. ujú, ujú. ¿Qué me dice mi doc de ese mensaje? Bueno, eso es una práctica común que está utilizando ahora las casas de cobranzas o las entidades, donde dicen, venga, le vamos a dar, usted está debiendo 8 millones de pesos, pero le vamos a reducir esa obligación a 1 millón de pesos, sí, pero le mantenemos ese acuerdo siempre y cuando usted haga un pago para, como se dice coloquialmente, pisar el negocio y hacer los siguientes pagos de una obligación que le están descontando a usted mucho, ¿sí? No hay que de pronto solamente, como les decía al inicio de esta charla, solamente hacer caso a la llamada y evitar esa zozobra que sentimos cuando nos llaman a algún, no sé, familiar, me dejaron mensaje en la casa, me vinieron a buscar acá a la casa o llamaron a mi hermano, sino hay que pensar bien, oiga, realmente lo que yo estoy, me están cobrando, si es. Reto Legal se encarga desde el derecho financiero a poder vigilar bien esos valores que nos están liquidando y ver en contexto realmente cómo está el cliente. Ahora, con este periodo de pandemia que pasamos hace poco, muchas entidades que nosotros estamos acompañando a clientes, le hablo de entidades muy grandes, las tenemos demandadas en la superintendencia financiera porque en ese periodo que los clientes solicitaron esa aplicación de los periodos de gracia, donde, oiga, mire, no pague durante estos 6 meses o este año y tranquilo, que va a pagar apenas acaba el plazo. Cuando fueron a cancelar la obligación, vieron que pidieron, no sé, 100 millones de pesos, pero realmente cuando ya van a cancelar el crédito, la obligación se volvió inmanejable, es decir, salió unos valores astronómicos. Entonces, hay que estar muy vigilantes en qué valores nos está llegando mensualmente en el extracto, ¿sí? Y más también cuando las entidades nos están haciendo presión para hacer el pago, ¿sí? Entonces, ahí hay que pensar mucho, como hoy retomando las palabras de Julián, es ver en qué condiciones yo mantengo esa vida digna y yo puedo seguir mi día a día sin tener esa zozobra de la llamada, de, oigan, ¿qué hago yo? ¿Sí? Me voy por insolvencia, hago la reclamación, ¿cómo recibo asistencia jurídica para que yo sepa realmente qué decisión tomar? Entonces, para eso pues está la compañía de Julián y también pues Reto Legal. En el caso de retos legales, muchas oportunidades he entendido que ustedes manejan el tema de la prescripción de títulos, estas figuras que jurídicamente se presentan por la inactividad en el cobro. Ahí sí es cuando se van al otro extremo, que duran 3, 4, 5 años sin cobrar y de un momento a otro vienen a cobrar, o las deudas con Correcto, más de 8 años, que creo que correcto. tiene mucho que ver con los 100.000 pesos y es como la forma de reactivar el título. Pero en Sí. ese caso, ¿qué le podemos decir a las personas que acudan a nosotros para ese tema de la prescripción del título? Ujú. ¿Qué casos vengan y qué se les puede ofrecer? Bueno, se les puede ofrecer hacer una verificación en sí de la obligación. Lo conozco de casos que hemos atendido y de casos que profesionalmente los he conocido, es que las entidades cuando tienen una obligación, digamos, de hace 10 años, 5 años, usted seguramente firmó un título, firmó un pagaré, ¿sí? Cuando esa entidad ve que esa obligación no le es rentable porque el cliente no le está pagando mensualmente sus intereses, lo que dice es vende el título, llega y cede esa cartera a otra entidad y así pasa por dos, tres, cuatro personas o entidades. Cuando usted le viene a hacer el cobro X o Y, persona jurídica o natural, le dice, mire, es que yo tengo un pagaré firmado por usted de hace tanto tiempo y ya no vale 100.000 pesos, sino vale, no sé, 8 millones de pesos, ¿sí? Lo conozco porque muchas entidades o clientes nos han informado es que ni siquiera hay título. Entonces, antes de acelerarse, de ir a hacer el pago o hacer algún tipo de acuerdo, oiga, verifiquemos si realmente existe un título, es decir, si hay un documento, hay soportes donde constante que realmente yo adquirí esa obligación. Entonces, hay que respirar un segundo, pensar y asesorarse bien antes de tomar una mala determinación y seguramente pues utilizar mal y en estos momentos de junio que llega la prima, Julián. Perfecto, muy bien.
Siguiente pregunta nos dice, tengo un leasing y estoy colgado en 4 millones de pesos. El inmueble vale 600 millones y el préstamo fue por 300. Me dicen que me van a sacar del apartamento si no les pago este mes. Que les dé la prima como señal de voluntad de pago y actualicemos los siguientes arrendamientos. Aquí hay como 3 preguntas en uno, dijo la ministra. Sí, Muchas preguntas. sí, Entonces, hágale, Doc, y ahí las vamos respondiendo. como en la universidad, eso es una pregunta, pero viene incluida como cuatro, ¿sí? Sí, El leasing es una operación bastante sensible, como alguien me preguntaba, oiga, ¿qué hago? ¿Voy a comprar un bien, un activo, un apartamento? ¿Me tomo crédito hipotecario o lo tomo por leasing? ¿Sí? Ya respecto a la pregunta y viendo pues el tiempo que ya tenemos que nos resta, aquí es muy sensible los pagos que requiere el leasing, ¿sí? ¿El leasing qué es? Es un bien que es del banco, de la entidad que nos prestó y tenemos unos beneficios tributarios. Uno llega a hacer el pago de su canon de arrendamiento cada mes, ¿sí? Llamémoslo como si fuera canon de arrendamiento. Usted lo llegue a hacer su pago oportunamente, pero si ya empieza a incurrir en mora, seguramente la entidad financiera va a perseguir ese pago y le puede llegar a pedir que entregue ese bien, ¿sí? Entonces ahí se generan ya muchos roces, ¿sí? Ahí llegar a ser la normalización, ¿sí? Si tengo ahorita flujo de caja, es decir, colocándome en los zapatos de esa persona que nos formula la pregunta, le diría, yo lo haría, porque ahí está pues viviendo mi familia, es para tener un poco más de tranquilidad, pero ahí retomando las palabras de Julián, oiga, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy incurriendo en mora? ¿Será que las otras entidades, yo, no sé, diferí las tarjetas de crédito a un plazo muy corto? No sé, no tengo lo suficiente flujo de entrada, probablemente ya no estoy recibiendo los mismos beneficios en cuanto a mi salario. Hay que mirar bien en contexto cómo estoy, no solamente con esta obligación, sino le puedo cumplir ahora a ellos, pero cómo voy a quedar con las demás, ¿sí? perfecto. Yo haría extensivo un comentario adicional, porque uno de los beneficios de la ley de insolvencia es que cuando iniciamos el proceso se generan dos órdenes. La primera es suspender todos los procesos ejecutivos o todos Correcto. los procesos de restitución de inmuebles, que es Ujú. el que tendría que ver con el leasing. Es lo que buscan normalmente los bancos. Hay bancos que a veces quieren es el pago de su deuda y no la restitución del inmueble, pero en la mayoría es la restitución del inmueble. En este caso, volvemos al tema de que cada caso es Particular. diferente. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo, en este caso debería ser una, dos, no sé, depende del valor del crédito, cuántas cuotas tiene en mora, muy seguramente esa persona todavía no tiene un proceso de restitución inmueble, pero si hay Ujú. personas que ya tienen su proceso de restitución de inmueble, estratégicamente puede ser muy bueno para ellos la ley de insolvencia, porque le van a Ujú. permitir negociar los valores pendientes o que tienen en mora, pero continuar pagando el leasing y seguramente va a poder salvar su apartamento o su casa. Y no Ujú. solo eso, sino el resto. Entonces, las personas que tengan ese problema con leasing y tengan esa dificultad, contáctenos que con mucho gusto les estaremos diciendo qué hacer para que no pierdan el leasing. Como en este caso que habla de 600 millones, el crédito fue por 300, pero realmente cuando uno mira las arandelas, como decía Antonia hace un momento, de la liquidación de los créditos, acá es mucho más complejo porque tiene involucrados administraciones, impuestos, cuotas extraordinarias, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del inmueble. Es decir, que esos 300 millones de diferencia en una liquidación se van rapidísimo. No sé si Ujú. estoy equivocado en esa liquidación. Eso Está, es un taxímetro ujú. grande. Correcto, es así, es así. El hilo peligroso es la restitución del bien inmueble. Y hace poco alguien nos consultaba por una situación así similar y muchas veces lo que necesita el deudor es tiempo, poder ganar tiempo, ¿sí? Y hacer una negociación bien acompañado, ¿sí? De pronto no llevarse por el afán de, sí, me acerco al banco y hago esto, no, es decir, primero conozca cuáles son los derechos que usted tiene y saber cuáles son las obligaciones que tiene la entidad también, no solamente exigir el pago,
sino hay otras cosas que se le tiene que pedir a las entidades y muchas veces no se debe hacer o las entidades no lo hacen voluntariamente, sino deben acudir a entidades o a personas o a profesionales del derecho como es ABS y como es Reto Legal para darle garantía a sus derechos. Perfecto, mi doc. Ya nos quedan como 15 minuticos nomás, entonces me disculpan las personas que no voy a pasar su pregunta, pero Mm, las voy a filtrar en las que sienta que ya las hemos de alguna manera tocado. Ahorita, eh, esta me gusta mucho porque se está presentando. Cuando hablo de los abonos que he realizado el crédito, las empresas me dicen, no, es que yo compré esa cartera y ujú, todo lo que usted haya hecho no vale. ujú, No me interesa que esté en un proceso de insolvencia. ujú, Entonces, aquí otra vez, como tres preguntas en la misma, con sí, un agravante y es que creo que la casa de cobro, yo parto de la buena fe, de pronto es que la persona de cobro no conoce y se está dejando llevar por la interpretación para ujú. presionar. Pero, ¿qué opina de ese tema? Bueno, aquí pasan muchas cosas. El ejemplo que decíamos antes, hay un título, algo que usted firmó, donde dice que debe un dinero. Y ese documento estuvo en el tránsito jurídico, es decir, pasó de una entidad a otra entidad, y llegó a la persona que lo está llamando y le está diciendo, no, usted ya no debe esto, sino debe tanto, ¿sí? Aquí las entidades, lo que yo le explicaba anteriormente es que ya no es negocio para ellos ese título original, sino que lo van pasando y lo van vendiendo, ¿sí? Ya esa entidad seguramente lo vendió por lo que usted debía, no sé, 100 millones, seguramente lo vendió por 10, 15 millones de pesos, pero la persona que lo adquiere seguramente le va a cobrar los 100 más el resto de intereses y todo lo demás que llegue a liquidar, ¿sí? Hay que asesorarse bien, hay que ver realmente si hay título, si esta persona puede tener algún tipo de descuento, si realmente esta obligación que le están haciendo el cobro sí existe, ¿sí? Yo creo que eso, de la existencia misma de esa obligación, creo que parte pues todas las respuestas y los distintos caminos que se pueden llegar a tomar. Aquí hay algo importantísimo, Doc, y es aclararle a las personas que nos están viendo y sobre todo a la persona que nos está preguntando, y es que la obligación legal es que cuando una entidad compra la obligación, la compra con todos los derechos y todos los deberes. Hablando de Correcto. derechos es que a usted le pueden cobrar, pero los deberes es que si esa obligación está dentro de un proceso de insolvencia, esa obligación llega con el proceso de insolvencia. No es porque Ujú, yo se lo vendí a una entidad X, entonces él ya no está en la insolvencia. ujú, Eso es para que les quede completamente claro y no se dejen presionar por esa casa de cobro que le dice que no, la insolvencia era con el banco X, no conmigo, porque eso ujú. ya raya, yo siempre parto del beneficio de la buena fe, pero aquí raya de la temeridad y es de hacer incurrir por una presión indebida al deudor en un desespero para que salga a conseguir el dinero para pagar. Esas cosas las tenemos que mirar. Afortunadamente no son actitudes que tomen todas las casas de cobro, pero sí hay casas que lo hacen. Y aquí me permito aclarar un tema también, es que a veces ni siquiera es filosofía de la casa de cobro, sino es filosofía del cobrador que siente que como no tiene control, puede presionar y como el deudor no se queja, entonces ese cobrador, sea el de más bajito rango, el de encima, muchas veces es de como el tercer, cuarto nivel, que considera que con esas prácticas indebidas puede recoger mejor dinero, pero cuando usted le pregunta al de quinto nivel o sexto nivel o segundo o primero, si vamos hacia atrás, esa persona va a decir que esa práctica en su empresa jamás se hará, pero de ahí para abajo sí la están haciendo. De pronto, y yo parto siempre de la buena fe, vuelvo y lo digo, puede ser mala comunicación, pero para el deudor que nos está haciendo la pregunta, no, a usted le tienen que respetar sus derechos. Doctor, se Así nos es. fue el tiempo, nos quedan 10 minutos. Voy a escoger Aprovechemos. no hemos hablado de los que les sobra la plata, doctor. ¿Qué hacemos Ujú. con esas personas que dicen, oiga, me están sobrando 2 millones, 15 millones, 10 millones? ¿A qué los Ujú. podemos invertir? Sobre todo esas personas que tienen un crédito hipotecario, por ejemplo, ¿qué les ofrecemos a ellos? Bueno.
Si me preguntan a mí, Anthony Hernández, en qué invertiría hoy en día con la foto, así como digo yo, pues esos 10 millones, no sé, invertiría, no sé, en algo que tenga que ver con finca raíz, ¿sí? Hoy en día, si le preguntan a Anthony Hernández, director general de Reto Legal, diría, Reto Legal Blockchain, diría, el mercado cripto es un mercado interesante. Todo el segmento financiero y económico está cambiando. Entonces, em, edúquense financieramente, miren bien cómo se está tratando todo el mercado de criptomonedas y vean de qué manera pueden llegar a invertir en monedas estables, ¿sí? Hoy en día ya hay dólar estable, euro estable. Nosotros brindamos acompañamiento a las personas que quieren llegar a tener un inicio en toda esta inversión en criptomonedas, ¿sí? em, 10 millones de pesos en cuanto a lo que estamos hablando acerca de la prima. Y si de pronto estoy en mora, ¿sí? Aquí haría lo que miraría es poder bajar el nivel de mora y que no me afecte tanto en centrales de riesgo, ¿sí? Las personas que llegan generalmente a insolvencia es porque o tienen un nivel de endeudamiento alto o ya tienen la mora superior a los 60, 90 días. Entonces, tratar de borrar un poquito la mora para que eso no me afecte en las centrales de riesgo, ¿sí? Entonces, hay varias alternativas para tratar de invertir, digamos, esos 10 millones y ahí respondo pues la pregunta de Julián y lo veo también de forma personal. Bueno, entonces yo ahí retomo varias cosas importantes y es, eh, Anthony lo dijo, capacítese. Entonces lo primero es, si usted se va a meter en un negocio de inversión, ¿sí? ¿Usted es capaz de romper un billete de 100.000 pesos? Si usted es capaz de romper un billete de 100.000 pesos porque tiene tolerancia a la pérdida, bueno, eso lo digo figurativamente, no es que ahora se van a poner a romper billetes para demostrar que sí lo pueden hacer, no. Eso es un tema simplemente en donde yo siempre le digo a la gente que va a invertir, es capacítese primero y entienda en qué está invirtiendo. Hágalo usted, entiéndalo y con una persona de mucha, mucha, pero mucha confianza que ya haya tenido resultados realmente para eso. Eh, en cuanto al tema de vivienda, estoy totalmente de acuerdo, creo que eso sigue siendo una de las mejores inversiones, aunque mucha gente me dirá, yo prefiero tener la plata moviéndola que enterrada en un inmueble, pero hay gente que está capacitada y que sabe cómo mover la plata. Entre esas, hay una figura que Anthony me comentaba, no sé si de pronto no hice bien la pregunta, pero era la reestructuración de los créditos hipotecarios. Entonces, esa persona que hoy paga de cuota 700.000 pesos o 1.500.000 y le dice al banco a través de la ley de vivienda, le voy a pagar 500.000 pesos más, esos 500 se van directamente al capital y eso es maravillas lo que hace. Doctor, ahí tiene Sí. un minutico para que nos explique cómo afecta eso o cómo retorna esa inversión. Bueno, como decía Julián antes, al inicio de la charla, abonos inteligentes. Realmente saber en qué momento se debe hacer los pagos a las obligaciones para que esto a la larga lo que favorezca es menos pago de intereses y el plazo se acorte, realmente por lógica lo tiene que hacer y yo voy a ver pues un flujo de caja futuro pues mucho mejor para mí, para mi familia. ¿Sí? Yo creo que el ideal de todos los que tenemos un producto en el sector financiero y más un crédito hipotecario es poderlo pagar rápido. Entonces, saber si tengo ese flujo de caja, oiga, ¿cómo programo mis siguientes pagos, no sé, mis siguientes 6 pagos, no sé, 12 pagos, de manera que yo pueda ver una reducción a lo largo del tiempo? Me acuerdo un cliente que tuvimos hace poco que tenía pues su flujo de caja, tenía un crédito como de 180 millones de pesos, le llegaron 70 millones de pesos y decidió pues hacer un abono. Nosotros le dimos acompañamiento con la entidad porque cuando realizó el pago y lo hizo en una fecha que no era, que era como una fecha prohibida para la entidad, lo castigó y le cobró casi 5 millones de pesos de más. Nosotros le dimos el acompañamiento, incluso, como se puede decir, salimos ganando con el cliente porque perseguimos A, pero salimos con A y B, ¿sí? Estamos ya próximos a obtener una condena a una entidad financiera muy grande en la entidad, que son en el sector financiero aquí en Colombia, que son casi alrededor de los 45 millones de pesos, porque a esta entidad se le olvidó concederle el beneficio fresh en la tasa. Entonces, si hablamos que en todo el plazo del crédito el cliente tenía un fondeo de un punto, punto y medio,
cliente pagó de más en este crédito hipotecario, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros lo hacemos desde Reto Legal con acompañamiento jurídico, técnico y muy cercano y humano, ¿sí? Entonces, nosotros nos pueden llegar a contactar al 320-380-3780, que es el celular de servicio al cliente, o a mi celular 313-443-2310. Perfecto, mi doc. Entonces, yo diría que aquí, como resumen, como idea central nos llevamos que cualquier inversión, abono, pago, se haga desde la estrategia y no Ujú, desde el temor, desde el miedo, desde sí, esa, quitarnos la presión del cobrador, ujú, de personas a las que me les quito el sombrero, qué trabajo tan difícil tener a las ujú, personas y llevar a las personas a ese nivel de tener que buscar dineros con familiares, amigos y que no los dejen pensar. Pero yo creo que ese es nuestro trabajo, ayudarles para que hagamos abonos inteligentes o que vayamos a la ley de insolvencia a buscar el acuerdo o la liquidación, si es el caso, porque también es una opción que al final del ejercicio nos beneficia a todos, incluso al sector financiero, porque son ellos los más beneficiados, van a tener otra vez un actor en la sociedad consumiendo nuevamente, porque así como decía Anthony, el tema de la venta de cartera de los bancos no es que dejen pierdan, dejan de ganar un poquito porque a través de provisiones, seguros, esa es otra parte del negocio financiero. El recaudo de ujú. cartera es un negocio maravilloso que tiene una cadena larguísima. Entonces aquí los bancos jamás están perdiendo. Entonces, nada, yo creo que Anthony, agradecerle muchísimo, muchísimo por este espacio, por compartir los conocimientos, sus experiencias. Y esta es su Sí, casa, viejo. Cuando quiera, cuando tenga un tema, por favor me dice, lo hacemos. Y si no, sí. usted me invita a sus redes, que también sé que lo hace muy bien y muy seguido. Muchísimas Claro que gracias. sí, Julián. Claro que sí, Julián, y a todo el equipo de ABESA, en verdad, muchísimas gracias. Encantado de poderlos haber acompañado en esta sesión. Seguramente hagamos también una sesión a través de Reto Legal. Recordarles que pues todos los problemas que tengan de derecho financiero, derecho asegurador para personas naturales y jurídicas, pues Reto Legal es el aliado estratégico de ustedes para poderles brindar acompañamiento. No dejen que las entidades vulneren sus derechos y permítanos pues poderlos acompañar, saber que tienen asesoría, que nosotros tenemos pues toda la experiencia, tenemos más de 100.000 reclamaciones que hemos llevado a cabo si sumamos toda la experiencia del equipo de Reto Legal y podemos llegar a un buen fin. Como una cliente que hace poco nos contactaba, nos agradecía mucho que tenía problema con 6 entidades financieras, 6 no le querían reconocer el seguro de desempleo. Llegó a nosotros, a los 4 meses obtuvo el pago de todas las entidades financieras y ella ya daba por el brazo roto, es decir, decía, no, ya no puedo hacer nada más, llegamos nosotros y le dimos ese acompañamiento. Entonces, permítanos que podamos darle esa asesoría y se van a sentir felices con nuestro servicio. Entonces, Julián, a ti y a todo el equipo, en verdad, muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. Un abrazo y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche con un nuevo tema. Un abrazo para todos. Que estén Chao, Julián. bien. Chao. Chao. Gracias.